En el marco del primer Congreso Nacional de Seguridad Laboral de Medicina Hospitalaria en Cuestión de Riesgo, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco presenta para todos ustedes la siguiente ponencia. Me permito saludar y dar las más cordiales bienvenidas al técnico en urgencias médicas Mauricio Cinco de Vega, es paramédico, operador de ambulancia en el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Mauricio Cinco de Vega nace en el 1971, es técnico en Ministerio Integral de Riesgo de Senapred, es técnico en urgencias médicas, Cruz Roja Mexicana, ha recibido el impartido curso de técnico en extracción vehicular, rescate en aguas rápidas, Comando Norte de los Estados Unidos. Tomó un diplomado en gestión integral de riesgos y políticas públicas, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es paramédico en el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. Es instructor en la Escuela Formadora de Técnicos en Urgencias Médicas, área de capacitación, Cruz Roja Mexicana Villahermosa. Es paramédico voluntario en el área de socorros, Cruz Roja Mexicana, Delegación Villahermosa. Es el aplauso para que diserta en esta ocasión de conferencia, resolución del tratamiento final, es por supuesto Mauricio Cinco de Vega. Gracias. Buenos días. Es por la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes compartiendo los conocimientos que ya hemos obtenido durante nuestro trayecto y nuestra experiencia. También agradezco a los que hacen posible este congreso, ya que, como dice nuestras autoridades, ¿verdad?, no es nada fácil. Se requiere una gran inversión, se requiere también lo que es el personal humano capacitado para hacer este congreso. Ok, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Han visto ustedes paramédicos que se accidentan, que se lesionan? Sí, ¿verdad? Lo hemos visto mucho en lo que es el ámbito cuando están atendidos, sobre todo en servicios en las ambulancias. ¿Por qué creen que sea eso? Les voy a decir, un poco de parte es porque cuando estuvieron en su formación académica no pusieron atención. ¿Sí o no? A lo mejor cuando estaban en la clase decidieron, en lugar de hacerle caso al maestro, de estar ahí atentos, decidieron estar en su celular. En ocasiones ustedes están, no en ocasiones, casi siempre están en formación. Ustedes es cuando son una esponja. Lo que el profesor, lo que el maestro les enseñe es primordial. Acuérdense que son las bases, bueno, sí, son las bases con las cuales nosotros vamos a enfrentar nuestras situaciones ya allá afuera. Ok. Aquí les puedo pedir que por favor pongan atención, ¿sí? Por respeto. Y les digo por respeto porque créanme que estar aquí parado no es nada fácil. Lo puede constatar el maestro Martín, el maestro Loya, que si de verdad, muchachos, ellos quisieran o pudieran o lo hacen escribir un libro y ustedes se los tendrían que pedir en su clase, tendrían que pagar por ello. Y es experiencias, conocimiento que ellos traen aquí de manera gratis. Entonces yo creo que por respeto y sobre todo por el tiempo que se dedican a realizar lo que son la elaboración del tema. Es muy importante eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lo que es el tema, ¿verdad? ¿Qué nos dice el tema? Es en la restricción del movimiento espinal. Este tema es muy importante, ha sido muy polémico, pero ¿por qué se ha vuelto muy polémico? Porque resulta que nosotros en el ámbito hospitalario, si la utilizamos, la restricción del movimiento, nos satanizan, y si no lo hacemos, nos crucifican. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Pero nos vamos a basar en lo que son eventos científicos, ¿de acuerdo?
Me di a la tarea de investigar acerca de lo que es realmente lo que es de liderazgo, lo que es toma de decisiones y equipo de alto rendimiento. Si ustedes recuerdan, el ingeniero Loya, el comandante Loya, él propuso un esquema, si lo recuerdan, que dijo que equipo de alto rendimiento. Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es de liderazgo, toma de decisiones y equipo de alto rendimiento. Entonces, resulta que hay científicos que ellos tenían la inquietud de ver qué es lo que está sucediendo en el ámbito prehospitalario, ¿de acuerdo? En la medicina prehospitalaria. Entonces ellos, basados en evidencias científicas, hacen sus investigaciones. Entonces recopilé información acerca de autores que son científicos, sociales, son investigadores, son médicos, y ellos hacen unas propuestas, hacen unas teorías. Estamos hablando de científicos canadienses, mexicanos, españoles. Todos sabemos que España es una de las pioneras en la medicina prehospitalaria. También tenemos autores en Inglaterra, pero bueno, no puedo por cuestiones de tiempo nombrar a todos. Entonces, ¿qué nos dicen ellos basados en evidencia científica? Que un líder tiene que tener unas características, que es conocimiento, que es habilidades, destrezas, ¿de acuerdo? Nos hablan también acerca que tienen que ser personas que son abiertas al diálogo, a escuchar, no cerrarse, como dijo el comandante, ¿verdad? ¿A qué? A que haya un choque, de lo que son de cambio de opiniones, ¿verdad? No, es que yo no acepto tu opinión, todo es bienvenido. Acuérdense que estamos en una lluvia de ideas, ¿no? Ok. También nos habla del equipo de alto rendimiento. Nos dice que para que exista un equipo de alto rendimiento, sobre todo en la medicina prehospitalaria, lo que es, nosotros le llamamos escuadras, que son los recursos humanos que hay para formar una escuadra en la ambulancia. Debe de contar, si son 3 personas, deben de contar por lo menos con el mismo nivel de conocimientos. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los autores, ya lo vamos a ver. Entonces, si ya tenemos el mismo nivel de conocimientos, la toma de decisiones va a ser más efectiva, más acertada. ¿Han visto ustedes que en las escenas, en los videos, vemos a veces barbaridades que cometen los paramédicos? Entonces, ahorita vamos a ver por qué, a qué se debe todo eso. ¿Bien? Ok. Nos dice científico Herbert Simon, que dice él que debe de contar con 4 fases. La fase de inteligencia, en la cual nosotros vamos a obtener toda la información necesaria para poder darle solución al problema mediante el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? En lo que es la fase de diseño, ya nosotros tenemos que procesar las mejores alternativas de solución para una toma de decisiones, pero para eso tiene que ser por medio de ¿qué? De criterios de selección. Criterios de selección y también evidencia científica, que es también algo que ya el maestro Martín había comentado. ¿De acuerdo? Entonces, en la selección, pues ya él nos dice que tenemos que elegir la alternativa más adecuada para darle solución y la toma de decisiones. Entonces, ya nada más en lo que es la implementación, vamos a llevar a cabo lo que es la toma de decisiones que más se adecua a nuestro problema. ¿Ok? Después nos dice Klein que las habilidades cognitivas es igual a las competencias, ¿de acuerdo? Y al tener competencias vamos a tener maestría y excelencia en la toma de decisiones y vamos a mejorar la calidad prehospitalaria, ¿verdad?
También nos dice Sánchez Lozada, él, aparte de que es un científico, es un investigador, fue muchos años coordinador del Centro Regulador de España, ¿de acuerdo? Él nos dice que es de vital importancia contar con un CRUM. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de lo que son la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos un CRUM, es de vital importancia. Entonces, ahí algo está fallando también. Ok. El Ministerio de Saskatchewan nos dice, esto es de Canadá, nos dice que es 3 niveles. En esos 3 niveles es la ampliación de conocimientos, la decisión informada y el desarrollo de un plan. ¿Qué se refiere con esto? Exactamente lo que nos están proponiendo los otros dos autores. ¿Ya? Ahora, aquí no quise indagar más, porque esta, según nos dicen, que este teorema de Bayes, o el método bayesiano, es lo que más se refleja en la atención prehospitalaria, en la medicina prehospitalaria. ¿De acuerdo? Yo, la verdad, ingeniería sé muy poco, pero tuve que pedir ayuda a un matemático. Este es un científico matemático, sociólogo, psicólogo, y tiene muchos estudios y muchas investigaciones a nivel de... Entonces, nos dicen que lo que es la atención hospitalaria, este es el método que más se acerca a lo que nosotros necesitamos para una toma de decisiones. Ok. Nos dicen a grandes rasgos, así, rapidito, les voy a decir que ellos hablan acerca de la probabilidad de las enfermedades que pueda tener el paciente. Es decir, así me lo explicaron, hay un antes, un durante y un después en esa fórmula. ¿A qué se refiere? Nosotros al recibir la llamada ya tenemos el conocimiento de que hay una persona enferma, pero la probabilidad de que esté muy enferma o sea negativa la enfermedad se va a dar durante, cuando estemos en la escena y estemos valorando al paciente. Hacemos un diagnóstico y ahí nos dice que la probabilidad puede ser negativa o puede ser asertiva, ¿verdad? Ok. Entonces ya desde ahí ya nosotros comenzamos a hacer nuestra toma de decisiones. Ok. Entonces, cuando hacemos nuestra toma de decisiones nos dice que la probabilidad de que disminuya la enfermedad o la lesión es por el tratamiento que nosotros vamos a dar. Ok. Entonces, ellos nos están hablando acerca, ya con bases científicas, no lo he sacado del bolsillo ni porque lo dije yo, no. Si se recuerdan lo que mencioné, es acerca de pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que tener las bases de formación, esas son importantísimas. Si nosotros no contamos con las bases de formación, entonces ya no tenemos el primer problema. ¿Cuál sería el segundo problema? Lo que mencionaba el maestro Martín, certificaciones, ¿verdad? Tenemos que tener, después de nuestros conocimientos básicos de formación, actualizaciones. Si nosotros no nos actualizamos, nos quedamos rezagados y no se está cumpliendo con la toma de decisiones. Años de experiencia. Acuérdense que también es muy importante la experiencia. ¿Por qué? Porque si nos regresamos a lo que dice el teorema bayesiano, nos dice que también es importante el que nosotros disminuyamos la enfermedad. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de experiencias pasadas anteriormente. Si nosotros tenemos ya experiencia y ya hemos visto y hemos tratado, pues es casi similar. Entonces ya ahí también tenemos lo que es la experiencia. Ok, la cantidad de servicios. No se requiere también de que, no, yo tengo como 15 años de paramédico. Ok, sí, pero ¿cuántos servicios efectivos? ¿De acuerdo? Entonces,
Ustedes que están en formación no pueden tener cantidad de servicios y no pueden hablar de criterios hasta el momento. Pero una vez que salen, ya ustedes van a incrementar sus conocimientos y van a poder cumplir con la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos da a entender que nos hace un ojo clínico. ¿A qué me refiero con un ojo clínico? Ya de acuerdo a la experiencia y a los conocimientos, nosotros al llegar a la escena ya sabemos si el paciente está grave o está estable, ¿verdad? No corre peligro su vida. Y ahí ya podemos hacer una toma de decisiones. ¿Han visto que sí se cometen errores? ¿Por qué creen que se cometen errores? Nos dicen los autores que probablemente es porque no tuvieron conocimientos en su formación adecuados. Ese sería un problema. El segundo problema, ¿cuál sería? Que realmente en su currículum la persona mintió, que no dijo ser lo que era y tampoco tener los conocimientos adecuados. ¿De acuerdo? Probablemente también han visto, por ejemplo, fallas. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocan esas fallas? Lo provocan, probablemente podemos pensar que quien formó la escuadra, a lo mejor la formó con un paramédico recién egresado, que no tiene la experiencia, y le puso de escuadra probablemente a 2 alumnos que se encontraban haciendo servicio social. Podría ser, no es lo que... Entonces, ahí es donde se viene y se cometen lo que son los errores. Ahí ya empezamos. Entonces, ¿se está cumpliendo con la teoría de los autores, de los científicos? No, ¿verdad? Entonces, es importante, la teoría es tediosa, a nadie nos gusta, ¿sí o no? A nadie nos gusta la teoría, pero es importante, es súper importantísima, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo habla acerca de la cinemática de trauma. Ustedes ya llevan cinemática de trauma, me imagino, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos enseña la cinemática de trauma? Nos dicen que vamos a ver acerca de que un vehículo se impacta contra un árbol a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Es más, incluso hasta la clase o el tema nos la da un ingeniero físico, que está muy bien, porque está súper explicado, ¿verdad? Entonces nos dice que al impactarse el vehículo se va ¿a qué? A desintegrar, ¿verdad? El árbol, ¿qué le va a pasar al árbol? Si acaso se le van a caer unas cuantas hojitas. Pero toda la energía disipada ¿a quién la va a perjudicar? A los ocupantes del vehículo. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Ok. Nos hablan acerca de las leyes de Newton, ya saben, las 3 leyes de Newton, nos hablan de la velocidad, incluso nos dicen que la velocidad no es la que mata, que la que mata es ¿qué? La desaceleración, ¿verdad? Nos hablan acerca del mecanismo de lesión, y ya de ahí ya vienen más ejemplos acerca de que nosotros no debemos restringir el movimiento espinal. ¿Por qué? Por protocolo, por cinemática o por mecanismo de lesión. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Nosotros, para poder entender esto, lo que decía, sí se dan cuenta cómo los temas son diferentes, pero siempre hay unos conceptos en los que se parecen. Por ejemplo, ahorita el ingeniero Martín habló acerca del sample, ¿sí o no? Ok, todos sabemos que es un sample. Ya sabemos que ahorita en la nueva actualización le agregaron una R, que es factor de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos tenemos que actualizar. Ok, si nosotros ya tenemos nuestros signos vitales basales, tenemos el historial clínico del paciente, tenemos lo que es el déficit neurológico, ya nos estamos dando una idea de la decisión que vamos a tomar. Ya estamos trabajando en ella. ¿De acuerdo? Ok, todos sabemos qué es esto. ¿Sí? ¿Qué es la mnemotecnia para poder hacer una evaluación cefalocaudal? Que viene
padeciendo ¿qué? Deformidad, contusión, abrasión, penetración, punción, quemadura, laceración, edema, sensibilidad al tacto, inestabilidad y crédito. Hasta ahí estamos bien. Todos creo que ya es parte de nuestro protocolo, independientemente de la institución a la que pertenecemos. Si nosotros ya también tenemos esto y tenemos una valoración del pulso motor y sensorial y ya entendimos lo que es la anatomía de nuestra médula espinal y de nuestra columna, entonces podemos nosotros ya empezar a hablar acerca de si el paciente tiene una lesión en la médula, tiene una lesión en la columna. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a hacer una valoración adecuada? Nosotros, en lo que es el pulso motor y sensorial, tenemos que valorar nuestras extremidades. ¿De acuerdo? Al nosotros pedir al paciente que mueva las extremidades, que incluso los apriete, que el pie lo pueda extender, vamos a poder nosotros darnos una idea. Y aparte tenemos que decirle que si siente lo que le estoy haciendo, siente en los 20 dedos de nuestras extremidades. Sí o sí la tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos si no tiene sensibilidad en alguno de los dedos. ¿Eso qué nos da? Ya nos da un problema a nivel de medular, ¿verdad? Ya eso ya nosotros ya lo vimos, esto nada más es un repaso que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ok. Ustedes han visto en todas las prácticas, incluso en nuestra formación, el uso de la férula espinal larga. ¿Sí o no? Es básica, es fundamental. Nosotros la utilizamos, todos la utilizan. Ok. Aparte de todo este material, no es nada más lo más efectivo, ¿de acuerdo? Nosotros, en el ámbito prehospitalario, nosotros deberíamos de contar con, sería lo ideal, ¿verdad? Lo más óptimo. Una camilla de tipo pala, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita les explico por qué. O bien un colchón de vacío. ¿Sí han visto el colchón de vacío? ¿Lo conocen? Aunque sea por... ¿Tienen ustedes el colchón de vacío? No. ¿No lo manejan? Ok. Pero en teoría. Entonces, ese sería lo óptimo, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener un carro camilla con la colchoneta especial para que se amolde a la anatomía natural de la columna. Un juego de collarines para todos los tamaños, ¿verdad? Y lo que se está manejando en otros países y ya incluso en algunos estados de la República Mexicana es la camilla blanda de traslado. Ok, entonces, nosotros teniendo toda esta, podemos nosotros ya empezar a tomar decisiones, pero ¿qué pasa realmente? Nosotros, ¿qué es lo único que traemos en la ambulancia? Collarín unitaria, ¿verdad? Y férula espinal larga, un equipo de restricción tipo araña y párale de contar. Entonces, pero si nosotros nos vamos a lo que dice la teoría, que nos debemos de capacitar, nos debemos de actualizar con algún curso de trauma prehospitalaria, que ya la marca y el modelo es el que ustedes sea de su elección, pero es parte de, y ahí ellos nos dicen que nosotros, por qué sí y por qué no debemos de restringir el movimiento espinal. Ok. En lo que es el... Bueno. Ok. Lo que decía el maestro Martín, paramédico táctico. Nosotros tenemos el mal hábito de querernos vestir como estas personas, ¿verdad? Entonces,
No está mal, y dicho con todo respeto, pueden hacerlo, sí, pero no es lo más adecuado en una vida civil traer atuendos de lo que es el tipo militar. ¿Por qué no? Porque ahorita la seguridad, lo que él decía es primero yo, luego yo y después yo. Me confunden con un elemento de las Fuerzas Armadas y hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y dicho con todo respeto, si traemos un pantalón de tipo 5.11 o unas botas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entonces ya no estamos cumpliendo si nosotros, en lugar de gastar nuestro dinero en vestirnos con estos atuendos, significa que ya no estamos cumpliendo con qué, con la teoría, con los teoremas de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Porque ya no nos actualizamos. Ok. También puede ser que debido al trabajo me ha tocado ver personas en una ambulancia y digo, oye, yo ¿a eres paramédico y te permiten estar así? No, lo que pasa es que por cuestiones sindicales yo era de mantenimiento, pero ahora me mandaron a manejar una ambulancia. Es real, se lo van a encontrar. Bueno, si ya estoy ahí, pues obtengo los conocimientos, ¿no? Estudio, me preparo, me capacito, continúo con mis cursos de actualización y trato de ser el mejor paramédico. Ok, mientras nosotros sigamos utilizando este tipo de artilugios para fijar un acceso venoso, es porque de verdad no estamos capacitados para poder utilizar un colchón de vacío. El colchón de vacío cuesta aproximadamente, si alguien lo sabe, entre 40 y 50 mil pesos. Es lo mejor que puede haber ahorita. ¿Alguien vio las noticias de hace 2 años cuando hubo una trifulca, un zafarrancho muy grande en un estadio de fútbol en la ciudad de Querétaro, donde hubo personas lesionadas? A mí me gustaba ver las noticias porque me gustaba ver cómo los paramédicos de algunas dependencias o de algunas instituciones, ya sean privadas o públicas, sacaban pacientes con colchón de vacío. Y yo, decía, ¿por qué no soy yo ese, verdad? ¿Por qué no estamos preparados? Si también tenemos la mala costumbre de colocar los catéteres cuando terminamos de hacer el acceso venoso al paciente, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? En la colchoneta, en el bloque, en la cama fija de la ambulancia. No estamos preparados para un colchón de vacío. En el primer servicio, en el primer día, hasta ahí llegó nuestro colchón de vacío por nosotros mismos. Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros estamos haciendo este tipo de situaciones, es muy difícil que nos compren un colchón de vacío, verdad? Ok, nos habla el médico Sánchez que es importante que un sistema CRUM. Ok, sí o sí tenemos que tener un sistema CRUM, y si ya lo hay, es una oportunidad de mejora para poder trabajar bien, adecuadamente. Decía el comandante Loya, no podemos estar en un sistema CRUM hablando con claves, porque yo no entiendo las claves de Cruz Roja, no entiendo las de Protección Civil, no entiendo las del Sistema Estatal de Urgencias. Entonces, ¿qué les dice en este tipo de situaciones que no debemos utilizar las claves? ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien me puede decir, por favor, si esta imagen, qué le ven de raro o qué le ven de bueno? ¿Perdón? Lo que es la imagen de la valoración del paciente, que ya se encuentra con la restricción del movimiento espinal. ¿Qué me pueden decir? Para buscarle lesión a la altura de la pierna. ¿Perdón? No se alcanza a ver si la extremidad izquierda está fijada para tomar signos. Ok, esa sería una. ¿Cuál sería la otra? Está encima del paciente. Está encima del paciente.
puede darse la vuelta, ¿verdad? Ok, sí, está bien lo que son esas observaciones, pero lo más importante es cuando nosotros estamos hablando de una valoración cefalocaudal. ¿Qué tenemos que hacer en la E, en nuestra mnemotecnia o en nuestro sistema? ¿Qué hacemos cuando decimos X, A, B, C, D, E? ¿Está expuesto el paciente? No, ¿verdad? Tiene incluso el calzado. Cuando nosotros llegamos al hospital de esta forma, ¿qué nos dice el doctor? Quítale todo. Quítale todo. ¿Por qué? Porque ya sé que nada más le hiciste un servicio de Uber. Lo recogiste y así lo trajiste. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de hacer una adecuada exploración cefalocaudal y una adecuada exploración del pulso motor sensorial, ¿se lo realizamos? ¿Ahí? No, ¿verdad? Entonces, ok. Vamos a ver acerca de las indicaciones del uso de la fe. Por cierto, ofrezco una disculpa porque si se dieron cuenta, yo creo que sí muchos se dieron cuenta, en lo que es el sampler, la L decía tal cual launch, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense, así como lo escribo, así como suena, así lo escribo. No me sacaba ningún libro, pero esto viene de acá. Entonces, hermano lo puedes poner porque es con U, se escribe con U, pero a fin de cuentas somos tabasqueños, ¿no? Y vamos a manchar, dice, ¿no? Ok, entonces, el uso de la fe. ¿Para qué está hecha el uso de la fe? Es para pacientes con trauma contundente y alteraciones de la conciencia, dolor de columna, sensibilidad, deformidad, déficit neurológico. Pacientes que podrían beneficiarse son aquellos con un mecanismo de alta energía y la intoxicación, la incapacidad para comunicarse o lesiones distractoras. ¿De acuerdo? Entonces, pero todo esto nos lo están diciendo en cuanto a lo que puede beneficiarse. Lo que no es necesario es en los pacientes con lesiones penetrantes en la cabeza, el cuello o el torso, sin déficit neurológico, no necesita la férula, ¿de acuerdo? Se puede utilizar solo collarín cervical en la mayoría de los pacientes. También nos dicen que pueden tener, no son adecuadas para pacientes que van a tener un largo traslado, o en aquellos que la férula no sea necesaria. Ok. Entonces, los beneficios del uso de la fe, ¿qué creen? Nunca se ha demostrado algún beneficio. Entonces, si nosotros tomamos el curso de actualización de un trauma prehospitalaria, ahí vamos a poder entender todo lo que es necesario para no restringir el movimiento espinal, ¿de acuerdo? O sea, la tabla o la férula, como le quieran llamar, no es benéfica. Es decir, ya entendimos y ya nos quedó claro que el paciente que chocó a 120 km/h contra un árbol y la columna se le fracturó en 2 partes o en 3, no la van a beneficiar el que lo coloquemos en una férula. Tampoco lo va a beneficiar el que no lo pongamos o el que sí. Entonces, ahorita que ustedes están en formación, yo, hasta que no asimilen bien lo que es, lo hago o no lo hago, ahorita ustedes en formación, si es lo que sus instructores les están enseñando a cómo inmovilizar, a cómo restringir el movimiento espinal, háganlo. Ya una vez afuera, ya es la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Es una toma de decisiones basada en evidencias científicas. No es porque lo diga yo, es porque lo dicen los científicos, basados en ¿qué? En evidencias científicas, ¿de acuerdo? Ya se hicieron estudios, ya se hicieron... Entonces, ¿es importante seguir actualizando? Sí, es muy importante, ¿de acuerdo? El que les guste, lo que mencionaba los nombres de los cursos, el maestro Martín. Entonces, ya vieron cómo hablamos de temas diferentes, pero siempre hay conceptos similares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué dicen, pero si nosotros hemos visto que siguen utilizándola?
aquí les voy a decir algo muy importante. Nosotros la utilizamos, una, porque es lo que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos al hospital y entregamos al paciente, al urgenciólogo o urgencióloga, lo primero que nos cuestionan, porque probablemente están desactualizados, nos dicen, ¿por qué el paciente no lo traes empaquetado? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la explicación, doctor, doctora, ya los cursos de actualización y de acuerdo a que el paciente se me va a grabar por el uso de la férula espinal larga. ¿Por qué? Porque se me va a poner ansioso, se me va a deprimir clínicamente sus signos vitales, se puede incluso hipotensar, su frecuencia cardíaca elevar, sus respiraciones se van a elevar, se me va a depreciar clínicamente el paciente. No, eso no tiene nada que ver, lo tenías que haber empaquetado, te dice. Pues, ¿con quién crees que estás hablando? Tú sabes la cinemática, ¿qué le pasó? ¿No? Fue atropellado, se accidentó. Tú sabes la cinemática de trauma de este paciente, el mecanismo de lesión que va a tener. Pues sí, doctora. No. Y de ahí y te lo dice gritando y que todo el mundo escuche, por lo general. Entonces, tú ya cuando le das el argumento de que por qué no era necesario restringir el movimiento espinal al final, te dice, ok, está bien, pero ¿qué creen que es lo que sucede? Hace su reporte de ingreso del paciente y coloca. El paramédico dice que no requirió empaquetamiento del paciente porque sus criterios y sus cursos de actualización indican que no debe de empaquetarse. Por lo cual, cualquier lesión que el paciente tenga va a ser responsabilidad del paramédico. Y todavía para rematar viene otro doctor. Oye, ya pusiste en el informe que no viene empaquetado. Les pregunto, ¿qué hacen ustedes? Entonces, es un dilema. Pero nosotros ya estamos, como yo se lo dije, doctora, es que yo ya no lo puedo restringir el movimiento espinal por la cinemática del trauma o por el protocolo o por el mecanismo de lesión. Yo ya estudié, ya me capacité, ya mi formación actualizada me indica que ya no lo debo de hacer. Entonces yo soy firme en mis bases. Discúlpeme, doctor. Entonces, ya por ahí, ya comenzamos a ver discrepancia de ideas, ¿verdad? Entonces, ya no es lo mismo. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Ok. Recuerden, yo como siempre se lo digo a mis alumnos. Si ustedes no preguntan, pregunto yo. Ok. Entonces nos dicen que a pesar de algunos casos la férula espinal larga no es necesaria. El personal hospitalario debe utilizar otras precauciones como utilizar un collarín, asegurar la camilla, minimizar los movimientos del paciente y mantener una estabilidad en línea del paciente cuando se requiere. La férula espinal larga debe ser removida lo antes posible. Ustedes saben cuánto tiempo, alguien ya conozco de por aquí que han estado en un hospital, en el hospital de trauma, en el hospital Rosa. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le retiran la férula al paciente de una vez que ya ingresó? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿De acuerdo? Entonces, si te está diciendo que ya después de cierto tiempo no es necesaria, ¿por qué la tienen? Ok. ¿Cuál es el otro dilema? A nosotros nos dicen que la tabla o la férula espinal larga la podemos utilizar únicamente y exclusivamente para transferir el paciente de lo que es el escenario hacia la ambulancia. Una vez allá arriba de la ambulancia, hacemos nuestra valoración completa y retiramos la férula. La colchoneta, lo que les explicaba, va a ser se va a moldar anatómicamente a la columna. Es decir, a veces nos toca llevar pacientes que te dicen, oye, quítamela, me está lastimando, le está causando
un perjuicio a su salud. Es decir, oye, quítamela, me duele. Y estamos viendo que es una persona de 70 años que su ojiva es pronunciadísima y aparte le estamos haciendo ¿qué? Una hiperextensión. Entonces, pues rellenan en los espacios vacíos. Oye, pues si hago eso, mejor le quito la tabla y la colchoneta se va a moldar a su anatomía de esa persona. Y no nos metemos en más complicación. Pero les vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si lo llevo sin restricción del movimiento espinal al hospital? Entonces, me van a crucificar. Entonces, pero ya es decisión de uno, ahí es que se la toma de decisiones. Si yo tengo la habilidad, la destreza, el conocimiento, la experiencia, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Y estar firme en nuestras bases. No, la actualización así lo dice el doctor, y mejor vaya usted y actualícese. Pero no sí, viene la venganza, viene el destinte. Ah, sí, pues ahora va la mía. Y nos ponen ahí, en el reporte, que casi nosotros le fracturamos la columna al paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Aquí en la bibliografía ahí podrán encontrar lo que son los autores, para que vean que no es todo lo que les vengo a decir. Entonces, ¿restringimos o no restringimos? ¿Ustedes qué harían como formación? ¿Verdad? Lo restringimos. Es lo que nosotros tenemos como conocimientos básicos, claro. Y ya nosotros vamos a ir adecuando conforme tengamos la experiencia y nuestros cursos de actualización del trauma hospitalario. ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo. Me despido. Esta frase, créanme, no es mía, no sé dónde la leí, pero la hice propia. Si te vas a equivocar, equivócate a favor de tu paciente. Muchas gracias. Y ha terminado de esta ponencia, restricción del movimiento espinal. Enseguida se entrega el respectivo reconocimiento. Jóvenes, buenas tardes. Nuevamente para hacer entrega de esta constancia por su participación en la conferencia Restricción del Movimiento Espinal en el marco del primer Congreso Nacional de Seguridad Laboral, Medicina Prehospitalaria y Gestión de Riesgos, realizado el 27 de septiembre de 2024 en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza CIVE. A Mauricio Cinco Herrera, maestro Mauricio Cinco Herrera, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.